Noticentro 1, CMI. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández alistan alianzas para la segunda vuelta del 19 de junio. Ex fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo se suma a la campaña de Gustavo Petro. Senador youtuber de Santander le retira el apoyo a Hernández por llegada del uribismo. Tribunal de Antioquia declara en desacato a Juan Camilo Restrepo por asumir funciones en la alcaldía a pesar de suspensión. Protesta por rutas escolares provoca caos en transporte en Bogotá. Niña muere por deslizamiento de tierra en Puerto Berrío. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. A 3 semanas de la segunda vuelta presidencial, los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se preparan para sumar alianzas y apoyos. Hoy la campaña de Petro recibirá el respaldo de la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, del exministro Luis Gilberto Murillo. Lina Sandoval, muy buenos días. ¿Qué viene en la agenda presidencial? Luisa Fernanda y televidentes, buen día. Mire, la campaña de Gustavo Petro ya alista motores de cara a esta segunda vuelta presidencial, que recordemos es el 19 de junio. Intensificarán recorridos donde no ganó Gustavo Petro, en aquellos territorios donde Gustavo Petro no fue el ganador, como norte de Santander, Antioquia, Bichada, entre otros. Y usted lo ha dicho, hoy llegan adhesiones a la campaña de Gustavo Petro. En primer lugar, Luis Gilberto Murillo, quien hasta el domingo fue la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. También llega a la campaña de Gustavo Petro Mabel Lara, la periodista que fue cabeza de lista al Senado del Nuevo Liberalismo. También se esperan otras adhesiones en los próximos días. Recordemos además que Gustavo Petro obtuvo la mayor votación en esta primera vuelta presidencial. Por los lados del ingeniero Rodolfo Hernández, quien también se alista para enfrentar a Gustavo Petro en la segunda vuelta, lo primero que ha hecho el ingeniero es decir que no es el candidato del uribismo ni va a recibir apoyos políticos y que su campaña seguirá enfocada en las banderas de la lucha contra la corrupción y la antipolítica. Y es que a propósito del anuncio de líderes del uribismo que han anunciado su voto a Rodolfo Hernández, otros líderes políticos han anunciado que declinan su respaldo a Hernández. Este es el caso del electo senador de la Alianza Verde J.P. Hernández, un youtuber santanderiano que apoyó al candidato Rodolfo Hernández en la primera vuelta presidencial y hoy trinó lo siguiente. Abro comillas, no quiero estar en el mismo lugar donde esté el uribismo. Por esta razón y a través de este video me retiro de la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández. Pues a pronunciamientos como este, el ingeniero a través de Twitter publicó a modo de propuestas lo que él considera las 20 diferencias con el uribismo. Mire, sobre el aborto, abro comillas, en mi gobierno se sostendrá el apoyo al aborto dentro de los tiempos estipulados. La que tiene derecho a decidir si aborta o no es la mujer. Ahora, sobre el fracking. Tras evaluar la información disponible, mi posición es en contra del fracking, al contrario a la del gobierno uribista de Iván Duque, cierro comillas. Otros temas que propone el ingeniero y en los que dice lo alejan del uribismo son la legalización de la marihuana recreativa, también la eliminación del 4 por mil y bajar el IVA del 19% al 10%. Estas son algunas de estas propuestas que les digo, las publicó el ingeniero Rodolfo Hernández a través de sus redes sociales. Más ampliación de estas y otras noticias de esta campaña política de cara a la segunda vuelta presidencial en nuestra emisión del mediodía. Luisa y televidentes, reciban un feliz inicio de día. Noticia en desarrollo en CMI. Esta mañana el Tribunal de Antioquia abrió un incidente por desacato a Juan Camilo Restrepo, quien cumplía funciones como alcalde encargado de Medellín. Karen Borges con el reporte. Karen, muy buenos días.
Muy buenos días, Luisa y televidentes. Pues como usted lo menciona, el Tribunal Administrativo de Antioquia acaba de iniciar un incidente de desacato en contra del Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, y también en contra del presidente de la República, Iván Duque, y del ministro del Interior, Daniel Palacios. Esto porque se habría incumplido la suspensión del nombramiento de Juan Camilo Restrepo como alcalde encargado de la ciudad de Medellín. Recordemos, este fallo fue emitido el pasado viernes por este mismo tribunal y de acuerdo con el juez que emite esta decisión, pues Juan Camilo Restrepo habría seguido ejerciendo funciones como alcalde encargado de Medellín, pese a que ya no tenía esa competencia, razón por la cual el tribunal pide una copia de los actos administrativos que hayan sido expedidos por Juan Camilo Restrepo después del 27 de mayo. Esta solicitud se la hizo directamente a la Secretaría de la Alcaldía de Medellín y pues ahora, Luisa, lo que sigue es que el tribunal va a analizar si efectivamente se incumplió esta orden judicial y de ser así, Juan Camilo Restrepo, el presidente Iván Duque y el ministro del Interior, Daniel Palacios, pues se exponen a sanciones que irían desde arresto hasta multas. Siga usted con más noticias, Luisa. Karen Borges, Noticentro 1, CMI. Esta mañana se vivió un caos en el sistema de transporte tras una protesta de padres de familia, quienes exigen las rutas escolares que el distrito prometió para enero de este año. Miles de personas realizaron largas caminatas para llegar a sus trabajos y universidades. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Qué responde el distrito? Hola Luisa, a esta hora el distrito está planeando una mesa de trabajo con las madres y padres de familia que se encuentran acá sobre la calle 80, en uno de los colegios cercanos a esta importante avenida. Pues el bloqueo se registró desde tempranas horas, a eso de las 6:30 de la mañana, y se llevó hasta las 9:30, 10 de la mañana, es decir, hace pocos minutos terminó este bloqueo sobre la calle 80 con carrera 24, que afectó a 3 grandes vías de la ciudad, lo que es la calle 80, lo que es la NQS, que es la que nos trae del sur al norte y del norte a sur, y algunas variadas como en la carrera 24. Hablamos con algunos usuarios del transporte y eso fue lo que nos dijeron. En movilidad, vengo caminando desde la avenida Suba, no sé hoy el motivo cuál es. Luisa, pero también hablamos con las madres y padres de familia quienes estaban protestando, y es que desde hace 6 meses están a la espera de que sus hijos sean beneficiados con estas rutas escolares, que incluso el mismo distrito anunció a principios de este año. Todo esto en el marco del regreso a las aulas. Estas rutas se iban a instalar en localidades principales como Suba, Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, entre otras, en donde hay poblaciones vulnerables y necesitan de este tipo de transportes para ser trasladado hasta los colegios. Recordemos que con la pandemia varios niños se quedaron sin escolaridad y les tocó buscar cupos en colegios totalmente alejados. Lo que hemos hablado con los padres y madres de familia es que desde enero ya han pasado varios casos de inseguridad en el transporte de sistema de transporte masivo, y es por eso que 6 meses después siguen exigiendo la llegada de esas rutas. Se demoran aproximadamente por la mañana 40-50 minutos en la mañana, contando de que no tienen. En la tarde son 1:30. Y en mi caso, a mí a veces me ha tocado mandarlo con personas porque yo trabajo. Yo entro a las 6 de la mañana a trabajar, me ha tocado mandarlo con personas extrañas, arriesgándolos a todo, que ya me lo robaron en Transmilenio, a que de pronto me les hagan alguna agresión física o algo. O sea, no se hace justo. Nos comunicamos con la Secretaría de Educación, quien asegura que en pocos minutos podrían estar llegando delegados hasta este colegio Juan Francisco Bermeo, ubicado en la localidad de Barrios Unidos, muy cerca también a la carrera 30. Pero ¿para qué? Eso en sí, para presentar las hipótesis que se tienen sobre la no llegada de las rutas escolares hasta localidades como Suba, específicamente a sectores como el Rincón de Suba y también como La Gaitana. Lo que asegura la Secretaría de Educación es que entre las hipótesis, y fue algo que nos adelantó, es que varias de estas rutas no están llegando es por el tema de conductores, que al parecer los conductores no están cumpliendo con los recorridos y hasta algunos sectores no han llegado durante estos 6 meses. Estaremos atentos a qué se resuelve en medio de esta mesa de trabajo. Vamos a cambiar de tema porque desde esta mañana acompañamos a los habitantes de la localidad de Engativá, exactamente a los de barrio Quirigua, quienes aseguran que durante estos últimos meses han sido víctimas constantes de la delincuencia
delincuencia, de los hurtos violentos en este reconocido sector de la localidad de Engativá, al punto de que les ha tocado a ellos mismos montar un sistema de cámaras de seguridad para detectar a los delincuentes que están ejecutando este tipo de delitos, sobre todo el hurto violento en este sector de la capital del país. Entre los hechos más recientes está una de las víctimas, quien asegura que en medio de un robo a mano armada casi resulta herido. Hubo un intento de atraco aquí en el sector, uno de los disparos pegó ahí en la puerta, el disparo quedó dentro, el proyectil quedó dentro del baúl del carro. O sea, imagínense y mire ahí, ustedes pueden darse donde uno está cerrando la puerta de su casa. Luisa, y también estamos en contacto con la policía, quien asegura que en el mes de junio se va a instalar el frente de seguridad en ese sector, y es que son más de 60 cámaras de seguridad con las que ya cuenta el sector de Quirigua, esto gracias a los mismos habitantes, pero desde junio se va a instalar este frente de seguridad para estar atentos. Es más, también están atentos a que se les cumpla una promesa de un CAI móvil que se le realizó a principios de este año, tanto la autoridad como el distrito. Es una promesa por parte de la administración. A las 12 del mediodía estaremos informando más sobre precisamente la problemática de las rutas escolares y sobre casos de inseguridad en la capital del país. Así es, Luisa, muchas gracias. Y una niña murió en Puerto Berrío, Antioquia, por un deslizamiento de tierra. Yusi Chaparro, muy buenos días. ¿Quién era la menor? Hola Luisa y televidentes, buenos días. A las 11:11 de la mañana ha entregado el DAGRAN el reporte y la niña fue identificada como Maura Cirley Rodas, de 8 años, quien se encontraba en su vivienda en zona rural del municipio de Puerto Berrío, en el Magdalena Medio antioqueño, cuando cayó este deslizamiento de tierra sobre su vivienda. Según la información que han entregado las autoridades, la niña inicialmente habría quedado con algunos signos vitales, alcanzó a ser rescatada de allí, de esta casa en donde cayó este deslizamiento de tierra, pero minutos después falleció. Ella se encontraba con su hermanita y también con sus padres, quienes resultaron ilesos de este trágico accidente. Según el DAGRAN, ya son 34 las personas que han fallecido por la temporada de lluvias en el departamento de Antioquia. Y en otras noticias, justamente del departamento, en las últimas horas murió la docente Carlina Bailarín Jumí, quien se encontraba en zona rural del municipio de Frontino, en el occidente de Antioquia. Ella se dirigía a votar en las pasadas elecciones del domingo, pero fue mordida por una serpiente. Esperó más de 30 horas para poder ser trasladada a un centro asistencial aquí en Medellín por parte de algún helicóptero de la Fuerza Aérea, pero no alcanzaron a llegar en su ayuda y la docente final. Yusi, muchas gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar les contamos cuál es la nueva estrategia para enfrentar a los extorsionistas en Barranquilla. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Cali capturan a un profesor por un presunto caso de abuso y de acoso sexual. Sebastián, muy buenos días. ¿Quién es el detenido? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Se trata de Camilo Capote, era un docente de artes escénicas aquí en el Instituto Departamental de Bellas Artes. Luego de las múltiples denuncias que recibieron las autoridades, se dio con la captura de este docente y en este momento se cumple la audiencia de legalización de capturas, imputación de cargos y medida de aseguramiento. Así lo ha explicado tanto la Fiscalía como la defensa de las víctimas. A esta hora nos acompaña Consuelo Bravo, ella es la rectora de Bellas Artes. Bienvenida, rectora de Noticentro 1 CMI. ¿Cuál es ese proceso que inició la institución para acompañar a las víctimas? Bueno, nosotros recibimos la primer queja, o digamos que el primer testimonio, por decirlo así, el 16 de marzo de este año. Y bueno, iniciamos todo lo que tiene que ver con la orientación, pusimos en conocimiento a la Fiscalía y pedimos el acompañamiento de diferentes órganos como el Veedor del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía, la Gobernación, la Oficina Jurídica de la Gobernación, la Secretaría de Equidad, Mujer y Diversidad Sexual de la Gobernación del Valle del Cauca, y nos hemos sentido muy acompañados. Corresponde a la Fiscalía lo que tiene que ver con el ámbito penal. Y bueno, ya son actuaciones frente a las que nosotros no tenemos injerencia. Obviamente nos corresponde actuar atendiendo el debido proceso para todas las partes.
Rectora, ¿cuántos docentes también están en proceso por algún tipo de denuncia expuesta por los estudiantes? Bueno, hay aproximadamente 70 denuncias, eso es cerca de 11 profesores, no todas las denuncias son de acoso sexual, hay digamos que testimonios, quejas, denuncias por abuso de autoridad, pero también, por ejemplo, porque el profesor llega tarde. Entonces, eso es como importante aclararlo y bueno, hemos actuado con responsabilidad, con prontitud, atendiendo el debido proceso frente a esta situación que se presenta, pues no solamente en esta institución, sino que desafortunadamente sucede en diferentes lugares en nuestro país. Camilo Capote fue apartado de su cargo y otros docentes, ¿qué va a pasar con ellos? Tenemos 2 profesores que han solicitado licencia no remunerada, eso significa que se retiran temporalmente del cargo, no reciben su asignación salarial y lo hacen de manera voluntaria. Y en el caso de Camilo Capote hicimos el debido proceso para la suspensión de su contrato, que es un contrato hora cátedra. Muchísimas gracias, rectora. Ella es Consuelo Bravo, rectora del Instituto Departamental de Bellas Artes. Nosotros estaremos muy pendientes a los resultados de la audiencia que en este momento se encuentra en curso. Ahora cambiamos de tema porque 25 personas fueron rescatadas por la Armada Nacional luego de que quedaran a la deriva tras el hurto por parte de sujetos armados de la embarcación en la que se desplazaban. Minutos más tarde, después de que estas personas estaban a salvo tras la presión que ejerció la autoridad marítima, fue hallada la embarcación abandonada en el estero conocido como Limones y a esta hora continúan en la búsqueda de los responsables. Y finalizamos con una verdadera tragedia que viven más de 20 personas de nacionalidad venezolana en el centro de la capital del Valle del Cauca, luego de un gigantesco incendio que destruyó todas sus pertenencias, quedando completamente en la calle, por así decirlo, damnificados, y en este momento están a la espera de ayudas humanitarias, de la solidaridad que entreguen todos los que vivimos aquí en Cali. La Secretaría de Gestión al Riesgo en las últimas horas hizo alguna entrega de elementos no perecederos y colchonetas, pero ellos están pidiendo especialmente atención para los niños. Es por ahora la información. Desde Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CM. Sebastián, muchas gracias. El alcalde de Cartagena, William Dow, le pide al presidente Iván Duque no acatar la solicitud de suspensión de su cargo que hace la Contraloría Distrital. Tatiana Rodríguez, muy buenos días. ¿Por qué se ordena esta suspensión? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. La protesta la encabeza el alcalde William Dow en rechazo a la petición por parte del Contralor Distrital al presidente Iván Duque sobre su suspensión. Ha manifestado el mandatario que no se irá del Palacio de la Aduana. Si Duque me suspende sin mirar cuál es el trasfondo ilegal, ilícito y político detrás de todo esto, porque nosotros también presentamos un recurso que el presidente está obligado a resolver antes de suspender, un recurso de excepción de inconstitucionalidad. Tiene que hacerlo. Si el presidente me suspende simplemente diciendo, es que yo recibí una orden y me limito a cumplir la orden, el presidente está siendo igual de cómplice, igual de cananchín con la corrupción. Entre tanto, la ciudadanía se mantiene a la expectativa de qué pasará con el alcalde William Dow. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Presentaron en Barranquilla el Cartel de los Sapos, la nueva estrategia de la alcaldía para desarticular a 4 bandas delincuenciales que con extorsiones y homicidios azotan a Barranquilla. ¿Qué más se sabe de esta estrategia? Jorge Castro, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. En lo que el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, ha llamado el Cartel de los Sapos, se establece una escala de recompensas que van desde el 1.000.000 hasta los 50 millones de pesos. Las recompensas bajas, por ejemplo, de 1.000.000 es para delatar a quienes porten armas de fuego en las calles de Barranquilla. La recompensa de 5 millones de pesos es para quienes delaten a sicarios e integrantes de bandas y también buscados por el delito de homicidio, mientras que la recompensa de 50 millones de pesos es para la delación de los cabecillas de 4 bandas criminales plenamente identificadas por las autoridades. La meta es capturar antes de terminar el presente año a 130 integrantes de 4 bandas criminales que tienen las autoridades de policía identificados. Además, se espera la llegada en las próximas horas de unos 100 investigadores que apoyarán las indagaciones que se están haciendo para el desmantelamiento de estas bandas criminales que azotan a Barranquilla y el área metropolitana. Más adelante tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla.
Así es, Jorge, muchas gracias. Y en el marco de la operación Cacharro capturan a 6 personas, entre ellas 2 servidores públicos vinculados a una red transnacional dedicada al lavado de dinero. Estilvengas, muy buenos días. ¿Quiénes son los detenidos? Luisa, televidentes, buen día. Pues mire, se trata de la operación denominada Cacharro. La Policía Fiscal y Aduanera desarticula una banda conformada por 6 personas dedicadas al tráfico de mercancías ilegalmente. Según las autoridades y esa investigación que se llevó a cabo, dentro de los 6 capturados hay un policía y un funcionario de la DIAN. Los investigadores identificaron el vínculo de 5 agencias de aduanas y 28 empresas donde se evidenciaron reportes de operaciones sospechosas por un valor aproximado de 685.000 millones de pesos. Asimismo, las empresas y las agencias de aduanas tienen antecedentes por contrabando, con aprehensiones registradas desde el año 2020 por un valor superior a los 850 millones de pesos. El coronel Helber Cortés, quien es el director de la Policía Fiscal y Aduanera, dijo que encontraron en la investigación también un vínculo directo con 5 agencias de aduanas y 28 empresas importadoras y exportadoras. Detalles de esta noticia a las 12 del mediodía. Me despido desde el Parkway, en el centro de Bogotá, informó Estilvengas para Noticentro 1 CMI. Stig, gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar esperen deportes. La Selección Colombia trabaja en Bogotá de cara al amistoso contra Arabia Saudita el próximo fin de semana. Ya regresamos. World Office presenta Panorama Internacional. World Office integra tu contabilidad con la nómina electrónica más completa, con funciones avanzadas en administración del recurso humano, facturación y nómina con envíos ilimitados al mejor precio. Simple, World Office. De acuerdo con un informe difundido por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la guerra en Ucrania ha dejado más de 4.000 muertos. La Unión Europea acordó recortar la mayor parte de sus importaciones de petróleo ruso y Ágata se degrada a tormenta tropical tras tocar tierra en el sur de México como huracán de categoría 2. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la invasión rusa sobre Ucrania, que comenzó el pasado 24 de febrero, ha provocado un total de 4.074 muertos entre la población civil y otros 4.826 heridos. Según estos datos actualizados al 30 de mayo, entre los fallecidos se encuentran 1.540 hombres, 1.014 mujeres, 93 niñas y 100 niños. El organismo señala que las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este del país y donde estos días se han recrudecido los combates, se han producido 5.037 bajas. La compañía rusa Gazprom confirmó que ha cortado por completo el suministro de gas a Países Bajos por no haber pagado en rublos su factura de abril a través de la empresa Gazterra. Gazprom ya cortó el gas a Polonia, Bulgaria y Finlandia por el mismo motivo. La compañía explicó que al final del 30 de mayo Gazprom Export no recibió el pago por los suministros de gas en abril de Gazterra, de acuerdo con el decreto del presidente ruso del 31 de marzo que obliga a las gasísticas de países inamistosos, entre ellos todos los miembros de la Unión Europea, a pagar en rublos por el gas ruso. Los líderes de los 27 países miembros de la Unión Europea aprobaron un embargo al petróleo ruso que eliminará cerca del 90% de sus importaciones desde este país a fin de año, exceptuando a Hungría. Los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en una cumbre en Bruselas acordaron un embargo gradual del petróleo transportado por barco, es decir, 2/3 de las compras europeas de petróleo ruso. Se ha previsto una exención temporal para el petróleo transportado por oleoducto con el fin de evitar el veto de Budapest. Un tribunal ucraniano condenó a 11 años y medio de cárcel a 2 soldados rusos acusados de haber bombardeado con un lanzamisiles múltiple 2 pueblos en la región de Yarkov, en el noreste del país. Alexandre Bobikin y Alexandre Ivanov fueron declarados culpables de violar los usos y costumbres de la guerra tras un juicio que comenzó a mediados de mayo en Ucrania, según la agencia Interfax Ucrania, que explicó que los 2 acusados habían reconocido totalmente su culpabilidad y declarado que estaban arrepentidos. Los hechos ocurrieron en el primer día del ataque ruso a Ucrania, a finales de febrero. Ambos fueron juzgados en un tribunal de la región ucraniana de Poltava.
Según el Centro Nacional de Huracanes, Ágata se ha debilitado después de tocar tierra en el sur de México como un huracán de categoría 2 este lunes. Luego de degradarse a tormenta tropical, el sistema ahora es una depresión tropical, mientras continúa moviéndose tierra dentro del país. De acuerdo al reporte de la entidad, Ágata registra vientos máximos sostenidos de 56 kilómetros por hora. Sin embargo, hay posibilidad de fuertes lluvias, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra durante las próximas 24 horas, especialmente sobre el estado de Oaxaca, donde podrían registrarse hasta 50 centímetros de lluvia. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández alistan alianzas para la segunda vuelta del 19 de junio. Ex fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo se suma a la campaña de Gustavo Petro. Senador youtuber de Santander le retira el apoyo a Hernández por llegada del uribismo. Desempleo baja y se ubica en el 11,2%. Tribunal de Antioquia declara en desacato a Juan Camilo Restrepo por asumir funciones en la alcaldía a pesar de suspensión. Protesta por rutas escolares provoca caos en transporte en Bogotá. Niña muere por deslizamiento de tierra en Puerto Berrío. Con Luisa Tobo. Noticia en desarrollo en CMI. A esta hora, la ex fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, Luis Gilberto Murillo, se suma a la campaña de Gustavo Petro. Gerardo Aristizábal está precisamente en el lugar. Gerardo, muy buenas tardes. Luisa Fernanda, televidentes de Noticentro 1 CMI, así es. Luis Gilberto Murillo, exgobernador de Chocó, exministro de Medio Ambiente, acaba de adherir formalmente a Gustavo Petro dentro del Pacto Histórico y a Francia Márquez, quien precisamente interviene hasta ahora. Luis Gilberto Murillo dice que el país tiene dos opciones y que él se la juega por la paz y por el reconocimiento a las regiones. Manifestó que se adhiere junto con su partido Colombia Renaciente, que dirige el representante de la Cámara, John Arley Murillo, porque creen que Gustavo Petro es el hombre que puede dar las transformaciones que el país necesita. Aquí estamos para construir desde la diferencia un nuevo país, el país que está esperando la sociedad colombiana, ese país que ha dado un mandato concreto en las elecciones pasadas. Yo miraba el mapa, ese mapa de la paz, y el acuerdo de paz profundizó la democracia en el país, y eso nos motiva. Aquí tenemos que superar las pequeñas diferencias y trabajar por un país que empodere a las regiones, un país que trabaje por la inclusión. A las mujeres colombianas creemos que Gustavo Petro va a intervenir en unos minutos. Estaba en la Comisión Primera del Senado de la República, de la cual hace parte en este juego de estrategias y de adhesiones que comienza a vivirse de cara a la segunda vuelta presidencial el 19 de junio. Precisamente el partido de la U, que dirige la exgobernadora del Valle y exsenadora Elian Francisca Toro, tiene una cumbre a la 1 de la tarde. Recordemos que las diferencias con Rodolfo Hernández han sido mayúsculas porque los calificó de narcotraficantes tanto a Elian Francisca como al esposo, el exsenador Julio César Caicedo. Vamos a ver qué determina el partido de la U, que en principio en la primera vuelta presidencial hacía parte de la coalición Equipo por Colombia y apoyaba a Federico Gutiérrez. Desde el Salón de la Constitución, en el Congreso de la República, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gerardo, muchas gracias. Y por el lado de la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández, el senador más votado de la Centro Esperanza, el youtuber JP Hernández, le retiró su apoyo al empresario por la llegada del uribismo. Lina María Sandoval tiene más detalles. Lina, buenas tardes. Buenas tardes, Luisa Fernanda y televidentes. Usted lo ha dicho por los lados del ingeniero Rodolfo Hernández, quien se alista para enfrentar a Gustavo Petro en la segunda vuelta. Lo primero que ha dicho es decir que no es el candidato del uribismo ni va a recibir apoyos políticos. Su campaña seguirá enfocada en las banderas en las banderas contra la corrupción y la antipolítica, como lo ha venido reiterando. Eso ha dicho, y es que a propósito de líderes del uribismo que han anunciado su voto a Rodolfo Hernández, otros líderes políticos han anunciado que declinan su respaldo, como el electo senador de la Alianza Verde, JP Hernández, un youtuber santanderiano que apoyó a Hernández en la primera vuelta y hoy trinó lo siguiente. Abro comillas: no quiero estar en el mismo lugar donde esté el uribismo. Por esta razón y a través de este video me retiro de la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández.
A estos relacionamientos, el ingeniero a través de Twitter publicó a modo de propuestas lo que él considera 20 diferencias con el uribismo. Sobre el aborto, abro comillas, en mi gobierno se sostendrá el apoyo al aborto dentro de los tiempos estipulados. La que tiene derecho a decidir si aborta o no es la mujer. Sobre fracking, tras evaluar la información disponible, mi posición es en contra del fracking, contrario a la del gobierno uribista de Iván Duque, cierro comillas. Otros temas que propone el ingeniero y que dice lo alejan del uribismo son la legalización de la marihuana recreativa, la eliminación del 4 por 1000 y bajar el IVA del 19% al 10%. Estaremos atentos al desarrollo de esta campaña presidencial de cara a la segunda vuelta y de los pasos del ingeniero Rodolfo Hernández para este 19 de junio. Más detalles en nuestra emisión central. Una feliz tarde para todos. Y el DANE reveló la tasa de empleo para el mes de mayo. Juan Armando Rojas, buenas tardes. ¿Subió o bajó? Buenas tardes, Luisa. La tasa de desempleo bajó cerca de 4,3%, al pasar de 15,5%, como se había registrado en abril de 2021, a un 11,2% en abril de este año. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, sin embargo, ha destacado la brecha que todavía existe, es decir, la diferencia entre las tasas de desempleo entre hombres y mujeres, mientras el desempleo en mujeres es del 14,2%, el de los hombres está incluso por debajo del 9%. Y hay que decir también que en el país hay más de 2.760.000 personas en edad de trabajar que no tienen un puesto, según estas cifras que ha difundido este mediodía el DANE. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Juan Armando, muchas gracias. Y el Tribunal Administrativo de Antioquia le abrió un incidente de desacato a Juan Camilo Restrepo, quien cumplía funciones como alcalde encargado de Medellín. Karen Borges tiene el reporte. Karen. Luisa y televidentes, buenas tardes. El Tribunal Administrativo de Antioquia abrió un incidente de desacato en contra del Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, del ministro del Interior, Daniel Palacios, y del presidente de la República, Iván Duque, porque se habría incumplido la orden de suspensión de Juan Camilo Restrepo como alcalde encargado de Medellín tras la sanción impuesta por la Procuraduría contra Daniel Quintero. De acuerdo con el tribunal, Juan Camilo Restrepo, al parecer, siguió ejerciendo funciones como alcalde después de la suspensión de su nombramiento el pasado 27 de mayo, por lo que el despacho judicial le pidió a la Secretaría General de la Alcaldía copia de los actos administrativos expedidos por Restrepo después de esa fecha. De comprobarse el desacato, Restrepo, el presidente y el ministro del Interior se exponen a sanciones que pueden ser también arrestos o multas económicas. Cabe recordar además, Luisa y televidentes, que el tribunal también ordenó que en ese cargo debe nombrarse a alguien del mismo movimiento Independientes al que pertenece el alcalde sancionado Daniel Quintero. Karen Borges, Noticentro 1, CMI. Esta mañana se vivió un caos en el sistema de transporte tras una protesta de padres de familia, quienes exigen las rutas escolares que el distrito prometió para enero de este año. Miles de personas realizaron largas caminatas para llegar a sus trabajos y universidades. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿Qué respondió el distrito? Luisa, son las 12:10 del mediodía y no hay un acuerdo aún entre los padres de familia y el distrito, específicamente la Secretaría de Educación, quien está a cargo de designar o asignar mejor estas rutas escolares. Lo que aseguran los padres y madres de familia que están aquí en el Colegio Juan Francisco Bermeo es que de no haber una solución hoy, se tomarán nuevamente las calles de este sector. Miles de capitalinos realizaron largas caminatas en la mañana de este martes para poder llegar a sus trabajos y lugares de estudio, debido al colapso del sistema de transporte masivo por varias protestas que se presentaron sobre la calle 80. En movilidad, vengo caminando desde la avenida Suba, no sé hoy el motivo cuál es. Las protestas se generaron debido a que varios padres de familia llevan 6 meses esperando a que sus hijos sean beneficiados con la ruta escolar que prometió el distrito para el retorno a las aulas. Se demoran aproximadamente por la mañana 40 a 50 minutos, en la mañana, contando de que no tienen. En la tarde son 1 hora y media. Y en mi caso, a mí a veces me ha tocado mandarlo con personas porque yo trabajo.
Yo entro a las 6 de la mañana a trabajar, me tocó mandarlo con personas extrañas, arriesgándolos a todo, que ya me lo robaron en Transmilenio, a que de pronto me les hagan alguna agresión física o algo. O sea, no se hace justo. Ellos se lavan las manos, se han pasado derechos de petición el cual nos contestan, que es lo peor, donde nos mandan un lugar, un punto estratégico donde llegar y nosotros llegamos con nuestros hijos y las rutas nunca llegan. Una de las hipótesis de la administración es que al parecer los conductores de las rutas no estarían cumpliendo con los recorridos. A esta hora la Secretaría de Educación y los padres adelantan una mesa de diálogo. Luisa, y en los últimos meses se recrudeció el hurto violento, sobre todo en localidades como Engativá. Es por eso que a sus habitantes le ha tocado realizar estrategias ellos mismos para combatir estos delitos. Cansados de la delincuencia, habitantes del barrio Quirigua en Engativá montaron un sistema de cámaras de seguridad para detectar a los delincuentes de los que han sido víctimas en los últimos meses. Estas mismas cámaras han captado los hurtos violentos cometidos en el sector. Hubo un intento de atraco aquí en el sector. Uno de los disparos pegó ahí en la puerta, el disparo quedó dentro, el proyectil quedó dentro del baúl del carro. O sea, imagínense y mire ahí, ustedes pueden darse donde uno está cerrando la puerta de su casa. Los afectados están a la espera de un CAI móvil prometido por las autoridades para este año. Nos ha tocado a la comunidad organizarnos con nuestros mismos esfuerzos y con el apoyo de la alcaldía local y adquirir aproximadamente 60 cámaras que tenemos en diferentes sectores de nuestro barrio, también con alarma comunitaria, tratando de que eso nos ayude a minorar los casos de inseguridad, la presencia de personas sospechosas en el sector. Es un sector que es bastante azotado por bandas organizadas. Se habla de bandas que vienen desde el barrio El Muelle, en Engativá, pero que están por el sector, que son conformadas por miembros del mismo sector. En junio se instalará el Frente de Seguridad en esta zona de Engativá. Y estaremos muy atentos a las protestas que podrían tener lugar aquí en el norte de Bogotá. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Así es, Luisa, muchas gracias. Con esta información hacemos una pausa en Noticentro 1, CMI, y al regresar espere. Niña muere por deslizamiento de tierra en Puerto Berrío. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Una niña murió en Puerto Berrío, Antioquia, por un deslizamiento de tierra. Yusi Chaparro, ¿quién era esta menor? Muy buenas tardes. Hola Luisa, buenas tardes. Fue identificada como Maura Sirley Rodas, quien lamentablemente hoy estaría cumpliendo años. Este es el angustioso momento en el que socorristas rescatan del lodo a la pequeña Maura Sirley Rodas, de 8 años, quien se encontraba en su vivienda en zona rural del municipio de Puerto Berrío, Antioquia, y quedó sepultada por un deslizamiento de tierra. La información inicial es que habían dos menores, la cual una es rescatada con vida, la otra pues es rescatada pues sin signos, se trata de reanimar, se reanima y es trasladada, pero pierde la vida pues en el hospital. La niña fallecida justamente hoy cumpliría años, por lo que habitantes quedaron conmocionados con el trágico hecho. Según el DAGRAN, han muerto ya 34 personas durante toda la temporada de lluvias en Antioquia. Y en otras noticias de Medellín, a las 2:17 del mediodía, en las últimas horas, la policía capturó a 2 delincuentes quienes habían solicitado el servicio de transporte a través de una plataforma. Luego amordazaron al conductor, le robaron su celular y también el vehículo. Se hizo un dispositivo y gracias a información de la comunidad finalmente fueron ubicados en el municipio de Bello y capturados. Es todo desde Medellín. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Y en Cali capturaron a un profesor por un presunto caso de abuso y de acoso sexual. Sebastián, ¿quién es el detenido? Buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Se trata de Camilo Capote, docente de artes escénicas, denunciado por varias alumnas junto a otros profesores. Tras las múltiples denuncias por presunto abuso y acoso sexual, hoy se lleva a cabo la audiencia donde tanto la Fiscalía como la defensa de las víctimas del Instituto Departamental de Bellas Artes pedirán medida de aseguramiento contra uno de los docentes capturados aparentemente por su participación en este delito. El Juzgado 28 Penal Municipal, con función de control de garantías, llevará a cabo las audiencias de legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento en contra del profesor Camilo Capote de la Facultad de Artes Escénicas del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, quien fue capturado por una solicitud elevada por la Fiscalía
Las víctimas celebraron el proceso, pero advierten que faltan más docentes por judicializar, mientras que las directivas aseguraron que estos no están en funciones. Se siente alivio, confort al saber que pues nuestra lucha y nuestra protesta pues dieron efecto. El profesor Camilo Capote, él tiene un proceso para la suspensión de su cargo y hay 2 docentes que pidieron licencia no remunerada, o sea, ellos de manera voluntaria pidieron separarse bajo una figura que llama licencia no remunerada. Asimismo, la institución realiza un acompañamiento a cerca de 70 denuncias por varias quejas relacionadas con delitos sexuales y otros asuntos, junto a distintas entidades del Estado. Todavía en este momento se lleva a cabo la audiencia a la cual no tuvimos acceso los medios de comunicación. Nosotros estaremos muy pendientes al resultado de la misma. Ha sido difícil cuantificar el número exacto de denuncias por acoso y abuso sexual, dado que algunas de las víctimas no solamente interpusieron las denuncias aquí en las directivas de Bellas Artes, sino en la Fiscalía directamente. En otras noticias, un heroico rescate realizaron uniformados de la Armada Nacional en zona rural del puerto de Buenaventura a personas que habían quedado a la deriva luego de que sujetos armados hurtaran la embarcación en la que se desplazaban. De esta manera, los uniformados de la Armada Nacional llegaron hasta Mahuipi, zona ubicada a 12 kilómetros de Buenaventura, Valle del Cauca, para rescatar a 25 personas que estaban a la deriva, luego de que sujetos armados robaran la embarcación en que se transportaban. Gracias al aviso de la comunidad fue posible despegar de forma inmediata unidades de reacción rápida de la estación de guardacostas de Buenaventura para rescatar las víctimas de este hurto. Luego de su ubicación y rescate, fueron trasladadas a Puerto Seguro. La lancha hurtada fue ubicada horas más tarde abandonada sobre el estero conocido como Limones tras la presión ejercida por la autoridad marítima que continúa en la búsqueda de los responsables. En este momento continúa también un fuerte operativo sobre el mar Pacífico para ubicar a los responsables y evitar que otras personas, incluyendo turistas, se vean afectados con este tipo de hurto de las embarcaciones y que queden a la deriva, arriesgando su vida en mar abierto. Hay que resaltar que estas personas se encuentran en buenas condiciones de salud. Por otro lado, hay un drama de familias venezolanas en el centro de la capital del Valle, luego de quedar damnificados por un gigantesco incendio. Así quedó el terreno donde estaban asentadas más de 20 personas de nacionalidad venezolana luego del gigantesco incendio que destruyó sus viviendas al parecer por un cortocircuito. Incendió las piezas arriba y arriba nos agarró todo, eso nos agarró llama y no pudimos salir, lo gritamos porque pedíamos la bombona, pero para nada pudimos hacer eso, fue horrible, eso fue rápido, eso fue un incendio que como que se soplaron así y se encendió todo, se nos quemó todo, las camitas, los colchones. En medio de la emergencia atendida por el cuerpo de bomberos, algunos intentaban rescatar algo de sus objetos personales. Sin embargo, el fuego acabó con todo. Yo tengo mi empleo en aquí, yo soy mecánico de moto, se me quemó mi herramienta, no tengo los papeles de la moto, no tengo nada. Se me quemaron todos los electrodomésticos de mis hijos, yo no quedé con nada, padre. Ahora están a la espera de algún tipo de ayuda humanitaria o albergue, especialmente para los menores de edad. La Secretaría de Gestión al Riesgo entregó algunos alimentos no perecederos y colchonetas a los afectados. Las personas que estén interesadas en ayudar y que vivan en Cali se pueden acercar donde se encuentran estas personas sobre la calle Quinta con carrera 10, centro de la ciudad. Es por ahora toda la información desde el Instituto Departamental de Bellas Artes. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar les contamos cuál es la nueva estrategia para enfrentar a los extorsionistas en Barranquilla. Ya volvemos. Presentaron en Barranquilla el cartel de los sapos, la nueva estrategia de la alcaldía para desarticular a 4 bandas delincuenciales que con extorsiones y homicidios azotan a Barranquilla. ¿Qué más se sabe de esta estrategia? Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Se trata de una escala de recompensa que ha establecido la alcaldía de Barranquilla para que los integrantes de bandas criminales delaten a sus compañeros. La nueva estrategia busca golpear las estructuras criminales promoviendo la colaboración ciudadana para desarticular bandas y capturar a los integrantes de estas organizaciones. Se trata de una invitación a los mismos delincuentes para que ayuden a capturar a sus compañeros. Lo hemos denominado coloquialmente el cartel de los sapos. ¿Y qué busca? Que ya no solo vamos a pagar
por recompensas de personas determinadas, sino que vamos a pagar por información, material probatorio, material que podamos usar en investigaciones, en juicios, lo vamos a pagar. Las recompensas van desde el 1 millón hasta los 50 millones de pesos. Los montos menores corresponden a 5 millones para quien delate a homicidas y sicarios, mientras que por las personas que porten armas de fuego se ofrece hasta 1 millón. Además, cuando dé el lugar, cuando sea necesario y cuando se pueda, le podremos dar beneficios judiciales a las personas que nos provean esa información. Sapear paga, puede salvar tu vida. El alcalde de Barranquilla anunció que para apoyar en la lucha contra el crimen organizado llegarán a la ciudad 100 policías especializados en investigaciones. En Barranquilla, en lo corrido del presente año, se está informando de la captura de más de 2.600 personas y cerca de un centenar por vínculos con organizaciones dedicadas a la extorsión. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a continuación no se pierdan La Rosa de Guadalupe y a las 8 de la noche nos vemos en una nueva emisión de Noticias. ¡Feliz tarde!